Imagina que estás conduciendo solo en una carretera oscura y solitaria. La noche es profunda y la única luz proviene de los faros de tu coche. El silencio es abrumador, interrumpido solo por el sonido del motor y el crujido de la gravilla bajo la rueda. De repente, algo llama tu atención, una figura en la distancia, un destello en el retrovisor o tal vez una extraña sensación que te hace dudar de lo que ves. Prepárate para descubrir los relatos más aterradores de eventos sobrenaturales en carretera. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? Era una noche tormentosa y profundamente oscura. Conducía por la carretera con extrema precaución. Apenas podía ver a través de la densa cortina de lluvia que caía sin cesar. De vez en cuando, los truenos retumbaban en la distancia, subrayando la sensación de soledad que me envolvía al no ver ni un solo coche a la vista. El camino no era largo y lo conocía bien, lo que me daba una falsa sensación de seguridad, pero la soledad se hizo cada vez más palpable. Después de un tiempo conduciendo, vi unas pequeñas luces brillantes en el retrovisor. Un vehículo se acercaba a gran velocidad, desafiando el peligroso clima. Una oleada de ansiedad me invadió mientras me preguntaba quién se atrevería a conducir tan rápido en esas condiciones. Decidí reducir la velocidad y orillarme para dejarlo pasar. El coche me rebasó en un rugido. Fue solo un instante, pero lo suficiente para ver al conductor. Lo que vi me dejó helado. Era una figura pálida, con ojos oscuros y vacíos que parecían mirarme directamente, sin emoción alguna. Ese breve encuentro dejó una sensación de miedo inexplicable en mi interior. Aferré el volante con más fuerza y continué mi camino, deseando llegar a la casa lo antes posible. Pasaron unos minutos hasta que algo captó mi atención. A un lado de la carretera estaba estacionado ese mismo coche. Sus puertas estaban abiertas, pero no había rastros del conductor en los alrededores. Un escalofrío me recorrió. Sin dudarlo aceleré negándome a mirar atrás. Desde esa noche evito esa carretera cuando cae la oscuridad. No puedo olvidar la mirada de aquellos ojos vacíos, ni el miedo que aún me persigue cada vez que pienso en ese coche y en lo que podría haber sido su conductor. Había ido a visitar a un familiar que vive en un pueblo cercano al mío. El camino no era largo, así que disfruté del convivio hasta las altas horas de la noche. Me sugirieron que me quedara a dormir, pero tenía que trabajar a la mañana siguiente, así que emprendí mi ruta de regreso por una carretera solitaria y tranquila. La carretera era serpenteante, rodeada de densos árboles que formaban túneles naturales, oscureciendo aún más la noche. Conducía a una velocidad prudente, con mis faros como única iluminación en medio de la oscuridad. Todo parecía en calma hasta que algo captó mi atención. En una curva cerrada, a la orilla de la carretera, vi a una mujer. Llevaba un vestido blanco y su largo cabello caía sobre sus hombros. Caminaba lentamente, con la mirada perdida, como si estuviera en un trance. Un escalofrío me recorrió y abandoné la idea de detenerme para preguntarle si estaba bien. La carretera era peligrosa, de dos sentidos, y no quería correr riesgo. Continué conduciendo, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella mujer solitaria. Unos kilómetros más adelante, al llegar a una caseta de control, decidí detenerme al ver a unos policías. Me acerqué a ellos y les conté lo que había visto, sugiriendo que la mujer tal vez necesitaba ayuda. Uno de los oficiales me miró fijamente y con una expresión seria me dijo: «Esa mujer está muerta. Murió hace años en un accidente en esa curva. La han visto vagando por allí varias veces». No sé si el policía intentaba asustarme o si hablaba en serio, pero su tono era inconfundible. Desde aquella noche, cada vez que transito por esa carretera, rezo en silencio por el descanso eterno de esa alma perdida, esperando no volver a cruzarme con su figura espectral en la oscuridad. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el video, te invito a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas de próximos videos. Sin más por añadir, disfruta de la siguiente historia. Era de noche, y aunque solía recorrer esa carretera con frecuencia, nunca lo había hecho bajo la oscuridad que cubría el camino esa vez. Un retraso en el trabajo me obligó a conducir por la autopista en la densa noche, sin otro coche a la vista. La carretera estaba desierta y la soledad se sentía opresiva.
Con el arrullo constante del motor como única compañía, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una inquietud inexplicable, aferrando el volante con fuerza mientras levantaba la mirada hacia el retrovisor. Fue entonces cuando, para mi terror, vi la figura de una niña pequeña, apenas iluminada por las luces traseras. Estaba sentada en el asiento trasero, mirándome fijamente con unos ojos oscuros y penetrantes que parecían querer taladrar mi alma. El pánico se apoderó de mí y frené bruscamente, haciendo que las llantas rechinaran contra el asfalto. Me giré frenéticamente para enfrentarme a la niña, pero el asiento estaba vacío. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, un truco de mi mente para evitar que me quedara dormida al volante. Sin embargo, la sensación de miedo persistía, una angustia profunda que no podía sacudirme. A pesar de todo, reanudé mi viaje, esforzándome por mantener la calma y evitando mirar de nuevo por el retrovisor. Pero la tentación era demasiado fuerte, y pocos minutos después, incapaz de resistir, volví a levantar la mirada. Allí estaba de nuevo la niña, con una siniestra sonrisa dibujada en sus labios. Me observaba. Cerré los ojos por un segundo con la esperanza de que desapareciera, y cuando los abrí, ya no estaba. El terror me invadió y aceleré lo más que pude hasta llegar a mi destino. Desde esa noche, siempre reviso los asientos antes de subir al coche. Nunca más he vuelto a verla, pero el miedo persiste. Cada vez que miro por el retrovisor, una parte de mí espera encontrarla ahí, con esos ojos oscuros y esa sonrisa que aún me atormenta. Era pasada la medianoche cuando conducía por una ruta rural que no solía tomar. Avanzaba con precaución, pues el camino era desconocido y solitario. Llevaba más de una hora sin ver otro coche, lo que atribuía a la hora avanzada y a la existencia de una autopista que corría paralela a esa misma ruta. Sin embargo, el silencio era abrumador y una inquietante sensación comenzó a apoderarse de mí. Con la música como única compañía, continué mi viaje hasta que, de repente, vislumbré la sombra de un hombre haciendo autostop al borde de la carretera. Era extraño. Dada la hora y la desolación del lugar, dudé por un momento si detenerme, pero mi conciencia me empujó a hacerlo. Reduje la velocidad y mientras el hombre hacía señas, me fui acercando, convencido de que parecía una persona completamente normal. Bajé la ventanilla cuando estuve cerca de él y le hablé. El hombre se acercó al coche y se inclinó hacia mí, pero lo que vi me heló la sangre. Al principio no podía creer lo que estaba viendo. El hombre no tenía rasgos faciales, su piel era lisa, como si alguien hubiera borrado su rostro, dejando una superficie en blanco y perturbadora. Una ola de terror me invadió mientras él se acercaba aún más. Sin pensarlo dos veces, aceleré, dejando atrás a esa figura inquietante. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban en el volante. A medida que avanzaba, no podía evitar mirar por el retrovisor. Allí, a la distancia, el hombre seguía de pie, inmóvil, como si aún me esperara. Esa imagen no se ha borrado de mi mente, una figura sin rostro, sola en medio de un lugar desolado. Desde esa noche siempre tomo la ruta por la autopista, pero cada vez que lo recuerdo, el mismo terror me invade. No sé qué era esa presencia, pero su visión me ha dejado marcado para siempre. Estaba conduciendo de regreso a casa después de una visita en la ciudad. La carretera que me llevaba cruzaba un viejo puente de madera, un lugar que siempre me había parecido siniestro y peligroso, pero no había otra ruta posible. El puente estaba mal iluminado y las tablas crujían bajo el peso de mi coche, emitiendo un lamento agudo que resonaba en la quietud de la noche. Había algo en la calma tensa del lugar que me ponía nerviosa, una sensación de que no estaba sola. Traté de ignorarlo y seguí adelante. A mitad del puente distinguí a una pareja parada en el centro. Ambos miraban fijamente hacia el agua negra que se agitaba debajo. Reduje la velocidad preguntándome si necesitaban ayuda, pero algo en su presencia me hizo dudar. La pareja estaba empapada, como si acabaran de salir del río, y parecía ajena a mi presencia y a mi coche. Al pasar junto a ellos noté que sus ropas estaban encharcadas y que sus miradas estaban vacías, perdidas en alguna profundidad insondable. La mujer giró la cabeza lentamente hacia mí, y en sus ojos vi una tristeza tan profunda que me estremeció hasta los huesos. La inquietud se transformó en miedo, y decidí no detenerme. Aceleré intentando dejar atrás esa visión perturbadora.
Un impulso me hizo mirar por el retrovisor, pero la pareja ya no estaba. La carretera estaba vacía, el puente desierto. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo me hizo acelerar aún más, alejándome de aquel extraño encuentro que se quedaría conmigo como un peso en el pecho. Más tarde supe la verdad. Una pareja había muerto ahogada en ese río cuando su coche cayó al agua después de un accidente en el puente. Desde entonces, se decía que sus fantasmas aparecían en ese lugar, buscando ayuda o tal vez intentando advertir a otros conductores del peligro que acecha. Desde esa noche, cada vez que cruzo ese puente, reduzco la velocidad y con un nudo en la garganta, rezo por el descanso de aquella pareja que nunca llegó a salir del agua. Era una noche tranquila, con un manto de sombras cubriendo la carretera desierta, mientras regresaba a casa después de una larga reunión de trabajo. Solo el murmullo del motor rompía el espeso silencio. A mitad del trayecto, un ruido extraño emergió de la cajuela, un sonido que inicialmente atribuía a algo suelto en el maletero. Pero el ruido no cesó, al contrario, se volvió más fuerte, más insistente, como si algo estuviera golpeando desde adentro, pidiendo salir. Era un sonido rítmico, inquietante, como el latido de un corazón que no debería estar ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el mal presentimiento se apoderaba de mí. Decidí detenerme en un área de descanso, un lugar solitario donde las luces parpadeaban, arrojando sombras que parecían moverse por sí solas. Con el corazón acelerado, bajé del coche y me dirigí a la cajuela. Al abrirla, mis ojos no encontraron nada fuera de lugar, solo herramientas y una maleta, exactamente como lo había dejado. Cerré la cajuela, pero el sonido persistía, más fuerte, más cercano, como si algo invisible me estuviera siguiendo. Desesperado, llamé a un amigo. Mi voz temblaba mientras le contaba lo que estaba pasando. Me sugirió que tal vez era un problema mecánico y que debería llevar el coche al taller a la mañana siguiente. Intenté seguir su consejo, reanudando mi camino, pero no podía sacudir la sensación de que algo o alguien estaba allí conmigo. El ruido martillaba en mis oídos, cada golpe resonando en mi mente, alimentando un miedo que no lograba comprender. El día siguiente, llevé el coche al mecánico. Lo revisó durante una hora interminable, pero no encontró nada anormal. Todo estaba en perfectas condiciones, según dijo, aunque yo sabía que algo no estaba bien. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, me invade un terror irracional, esperando escuchar ese latido infernal de nuevo. Esa experiencia dejó una marca en mí, una sensación de inquietud que no puedo sacudirme. Ahora, antes de cada viaje largo, reviso la cajuela con una mezcla de miedo y desesperación. No sé qué causó ese sonido, pero la idea de que algo inexplicable, algo que no pertenece a este mundo, puede estar acechando en mi coche, me atormenta cada vez que la oscuridad cae y el silencio se cierne sobre la carretera. Recuerdo aquella noche con una claridad que aún me atormenta, como si hubiera sido ayer. Conducía de regreso a casa después de un largo y agotador día en la ciudad. Era otoño, el aire era frío y una brisa helada hacía crujir las hojas secas que alfombraban la solitaria carretera. Para evitar el tráfico decidí tomar una carretera secundaria, creyendo que llegaría a casa más rápido. La carretera secundaria era desolada, flanqueada por campos vacíos y granjas dispersas. Apenas si había iluminación, y el único sonido que rompía el silencio era el ronco motor de mi coche y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto. La luna llena colgaba en el cielo, proyectando sombras inquietantes sobre el camino, y aunque su luz me guiaba, la sensación de soledad e inquietud era cada vez más opresiva. De repente mi móvil vibró en el asiento del copiloto. Miré la pantalla y vi que era una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mí dijo que podría ser importante, así que descolgué. «Hola, ¿quién es?», pregunté manteniendo un ojo en la carretera. Al otro lado de la línea solo escuché un silencio profundo y perturbador. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», insistí, pero lo único que respondía era una estática extraña, como si una voz se ahogara en la tormenta eléctrica. Pensando que era una mala conexión, colgué, pero la inquietud se instaló en mi pecho como una piedra fría. Unos minutos después el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número desconocido. Esta vez decidí no contestar, dejando que la llamada se fuera al buzón de voz. El silencio en la carretera se hizo más denso y el aire parecía cargarse con una energía pesada y sofocante.
Al llegar a casa revisé mi móvil y vi que tenía un mensaje de voz. Con el corazón en un puño lo escuché. La voz en el mensaje era masculina pero distorsionada, como si estuviera saliendo de un abismo profundo. «Ayúdame, por favor, estoy perdido», murmuraba la voz, seguida de sonidos de estática que parecían provenir del otro mundo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Quién podría estar llamándome y por qué? Intenté devolver la llamada al número desconocido, pero solo recibí un mensaje de que estaba apagado o fuera de servicio. Me pregunté si todo eso era una broma macabra o si alguien estaba jugando conmigo. Esa noche no pude pegar el ojo. La llamada y el mensaje se repetían en mi mente como un mal sueño. Al día siguiente le conté a un amigo lo ocurrido. Su preocupación fue palpable y me sugirió que informara a las autoridades. Aunque no estaba seguro de la seriedad del asunto, decidí hacer una denuncia por si acaso. Pocos días después, me enteré de algo que me heló la sangre. Un accidente había ocurrido en esa misma carretera. Poco antes de que recibiera la llamada, un hombre había quedado atrapado en su coche tras un choque y en su desesperación había llamado a cualquiera que pudiera ayudarlo. Me dijeron que la llamada que recibí pudo haber sido su último intento de comunicarse, un grito de ayuda desde el más allá del límite de la vida. Desde aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, el miedo se apodera de mí. Mantengo mi móvil a la mano, temiendo escuchar de nuevo esa voz perdida en la oscuridad. La experiencia dejó una marca imborrable en mí, una constante reflexión sobre la fragilidad de la vida y la desesperación de aquellos que se aferran en sus últimos momentos. Era una de esas noches en las que el destino parece conspirar en tu contra. Había estado trabajando hasta tarde en un proyecto que parecía no tener fin, y con la mente nublada por el cansancio, decidí regresar a casa tomando un desvío que normalmente evitaba. No me importó. Mi agotamiento me empujó a tomar esa ruta olvidada, como si algo en el fondo de mi ser lo hubiese decidido por mí. La carretera secundaria se extendía frente a mí, bordeada por bosques densos y campos desolados que parecían interminables. Apenas había iluminación y el silencio de la noche se volvía opresivo. A medida que avanzaba, una niebla espesa comenzó a levantarse, envolviendo el paisaje en una atmósfera asfixiante. Los faros de mi coche apenas lograban perforar la oscuridad. De repente, vislumbré un coche detenido en el arcén. Era un sedán antiguo, un modelo de los años 80, con las luces apagadas y el motor en un silencio sepulcral. Algo de su presencia me hizo sentir incómodo, pero la lógica me empujó a pensar que simplemente estaba averiado. Decidí acercarme y ofrecer ayuda. Al aproximarme, distinguí una figura agachada junto al vehículo. Su postura era extraña, inhumana, y la neblina que lo rodeaba parecía remolinarse a su alrededor, como si lo abrazara. Me detuve al lado del coche, bajé la ventanilla y con voz temblorosa pregunté si necesitaba ayuda. La figura se irguió lentamente, con una lentitud que parecía desafiar el tiempo, y lo que vi me dejó helado. Era un hombre, o al menos eso aparentaba. Su rostro estaba marcado por una desesperación palpable, pero lo que realmente me aterrorizó fueron sus ojos. Estaban vacíos, dos abismos sin vida que reflejaban una negrura infinita. Su mirada me atravesó, fría y distante, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quise decir algo más, preguntar si estaba bien, pero las palabras se negaron a salir de mi boca, atrapadas por un terror inexplicable. El hombre permaneció inmóvil, observándome con esos ojos muertos mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Sentí que debía huir, escapar de ese lugar maldito. Aceleré y me alejé rápidamente, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. Lo que vi me hizo cuestionar mi cordura. El sedán, que momentos antes estaba inmóvil, comenzó a moverse lentamente hacia el borde de la carretera, deslizándose de una manera antinatural. No había conductor, no había nada visible que lo empujara, pero el coche avanzaba hacia el bosque, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia la oscuridad. Esa noche no pude cerrar los ojos. La imagen del hombre, de su rostro vacío y de ese coche moviéndose por sí solo, me atormentó en cada rincón de mi mente. Al día siguiente, con el estómago revuelto por la inquietud, llamé a la policía y les conté lo sucedido. Pero lo que dijeron no me tranquilizó. No había reportes de personas desaparecidas en esa área, ni de coches abandonados. Era como si lo que vi nunca hubiera existido. Las semanas siguientes pasaron en una niebla de ansiedad. No podía dejar de pensar en esa noche, y pronto descubrí que aquella carretera tenía su propia historia oscura.
Años atrás, en ese mismo tramo, un accidente mortal había cobrado la vida de un hombre. La leyenda local decía que, en noches como la que viví, a veces, se podía ver a un hombre en busca de ayuda, condenado a repetir su último instante en un bucle eterno. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera maldita, evito mirar al arcén. Nunca más me detendré. No quiero volver a encontrarme con esa figura espectral, atrapada entre la vida y la muerte. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del mundo paranormal. Esperamos que estas historias hayan despertado tu curiosidad y te hayan dejado pensando. Recuerda mantener la mente abierta y seguir explorando los misterios que nos rodean. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias intrigantes. Si quieres compartir tu historia, puedes hacerla en el correo que hemos dejado en la descripción de este video. Nosotros somos Lily y el señor Lennox y les deseamos felices pesadillas.